Irina Karamanos confirmó que va a asumir como primera dama con el compromiso de transformar el rol en una labor de articulación, dijo. Cecilia Morel, quien actualmente ejerce esa labor, aseguró que tanto ella como sus antecesoras han desempeñado la función profesional y anticipó que se van a reunir a finales de febrero. Y el presidente electo Gabriel Boric dijo que espera lograr conformar un gabinete ministerial que trabaje en conjunto y que no compita, mientras que su coordinador político, Giorgio Jackson, no descartó asumir un ministerio. Néstor Aburto está con nosotros. Hola Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Cientista social con estudios de antropología, ciencias también en la educación y gestión cultural en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Es parte de la formación de Irina Karamanos, quien a sus 32 años confirmó el día de ayer que va a asumir el rol de primera dama el próximo 11 de marzo, aunque con la convicción, dijo ella, de reformular la histórica labor. Un nuevo enfoque que podría relacionarse a su trabajo como coordinadora de Abre Caminos, una plataforma que busca o apunta a la incidencia política de mujeres, diversidad sexual y también de género, además de Convergencia Social, partido en la que milita, al igual que el presidente electo Gabriel Boric. Tras confirmar su decisión, Karamanos dijo que buscará posicionar el rol desde una perspectiva articuladora y además como un espacio, dijo ella, para visibilizar a las diversidades y disidencias sexuales. Adaptarlo a los tiempos implica que hay que darle un giro, ¿cierto?, diferente y más contemporáneo a este rol, y esto haciéndolo desde un rol menos caritativo, pero sí más articulador y diplomático, para poder usar la tribuna, para visibilizar grupos que han sido invisibilizados. La actual primera dama, Cecilia Morel, valoró la decisión de Karamanos y, en paralelo, defendió el rol que tanto ella como sus antecesoras han jugado en los distintos gobiernos, destacando, por ejemplo, el programa Elige Vivir Sano. Más allá de las fundaciones, en el caso mío, lideré el programa Elige Vivir Sano, el cual terminó en ley. Todas las primeras damas que yo he conocido lo han hecho, imprimiéndole la experiencia profesional que ellas han tenido. Me contacté con Irina hace unas semanas atrás, en la cual acordamos juntarnos a finales de febrero. Reunión que se acordó concretar antes del cambio de mando y que fue confirmada además por la misma Irina Karamanos. El futuro mandatario Gabriel Boric dijo que, sumándose a las palabras de Irina, es una institución que debe tomarse y modificarse porque de otra forma no habrían cambios. Habló también Boric respecto a su gabinete, que continúa en discusión. Dijo que espera construir un equipo que trabaje por un objetivo conjunto y que logre unidad más que competencia. Nosotros vamos a trabajar por tener un gabinete que sea integrado, en donde nos sentamos parte de un mismo buque, en donde los ministros, en conjunto conmigo como presidente de la República, no compitan, sino que colaboren. Y por lo tanto nos sentamos parte de un mismo proyecto que además excede la frontera de lo que son los partidos políticos y que tiene que lograr interpretar a todos quienes nos apoyaron en segunda vuelta. El diputado y coordinador político Giorgio Jackson aseguró que hoy continuarán estas conversaciones porque pese a haber contactado a algunos elegidos, quedan nombres, dijo él, por definir, sin descartar además un posible cargo ministerial. Todavía no puedo yo emitir esas opiniones. Quedan algunos temas por afinar y bueno, para eso esta jornada, el día de mañana, también vamos a estar afinando los últimos detalles. Así que hay gente que está ya en la lista casi final. Y hoy es un día importante ¿por qué digo importante? Porque ustedes lo han escuchado, se ha analizado latamente, se ha escrito muchas columnas sobre la necesidad del diálogo y cómo fortalecer el diálogo de Gabriel Boric a partir del 11 de marzo. Por eso digo que hoy es importante, porque fortalecer el diálogo con la oposición va a ser una de las tareas que tendrá por delante no solo él, sino también su gabinete, particularmente a nivel del Senado, donde no van a tener evidentemente una mayoría y tendrán que ir a pirquinear votos. Bueno, primero asegurando votos de la centroizquierda en el Senado, pero también
en algunos proyectos votos de la oposición que va a contar a partir del 11 de marzo, que es obviamente Chile Vamos. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy se van a ver las caras. El presidente electo Gabriel Boric, todo indica que va a estar Giorgio Jackson y las directivas de los partidos tradicionales de Chile Vamos, con quienes van a trabajar temas que le preocupan al actual oficialismo, entre ellos materia de seguridad y violencia en la macro zona sur. Ustedes lo revisaban durante esta mañana, por ejemplo, los mismos homicidios que sucedieron el día de ayer, tanto en la provincia de Arauco como también en la provincia de Malleco. Además, se concentraría la entrega de características del gabinete hoy día. Se va a concretar esto desde el punto de vista de entregar datos, señales de quiénes más o menos los perfiles que van a asumir en cada una de las carteras, siendo para nadie un misterio que Hacienda e Interior son claves dentro de esa construcción. Mañana viernes deberíamos tener novedades al respecto. La edad promedio también es otra de las dudas sobre, ¿van a incluir personas sobre los 50 años? ¿Van a ser todos sub 40? Bueno, mucho se habla del ministro de Hacienda o ministra de Hacienda, ¿no es cierto? Ahora se ha vuelto a mencionar a Mario Marcel, presidente del Banco Central. Difícil que abandone el Banco Central, acaba de ser ratificado por un nuevo periodo y el rol que cumple ahí. Además que en los últimos 8 años se quebró esta especie de institución que era el ministro de Hacienda, que pese a las críticas o lluvia de críticas o tensiones, ellos continuaban. Fue Mr. Bachelet, recuerdan ustedes, el 11 de mayo del año 2015, cuando saca y quiebra esa tendencia de que los ministros de Hacienda nadie los movía. Al sacar al ministro Alberto Arenas, claro, en medio de la reforma a la reforma. Fueron 3 finalmente en ese periodo y en este también. Sebastián Piñera también tiene 3. O sea, en los últimos 8 años se rompió esa regla, por ende, para algunos el gabinete que llegue el 11 de marzo no... Es obvio que no va a ser el gabinete que va a terminar, pero particularmente ¿Y por qué el ministro de Hacienda o ministra de Hacienda? Porque está claro que el presidente electo, Gabriel Boric, no es economista. Le cuestan los números. Por ende, el ministro de Hacienda va a ser muy, muy importante dentro de esa misma estructura. Lo fue para Mr. Bachelet, y no pasó nada, el mundo no se cayó, tal vez, claro, no se creció con la misma fuerza, pero a Sebastián Piñera, que le gustan los números, no creció tampoco como se había comprometido en su minuto. No, y lo que viene además en materia económica es más difícil que cualquiera de los escenarios anteriores en materia internacional y nacional, obviamente. Ahora, pero uno podría esperar que el gabinete del gobierno de Gabriel Boric fuese bastante más sorprendente de lo que uno imagina, ¿no es cierto? Y no solo por nombres nuevos, etarios, sino porque hay cosas que sea diferente a lo que hemos conocido. ¿En qué sentido? ¿Se van a incorporar, por ejemplo, dirigentes sociales, no dirigentes políticos, como una manera de tenerlo en el interior del Ejecutivo? En algún momento se ha hablado menos en los últimos días, ¿cierto? Pero en algún momento eso se mencionó fuertemente. Lo otro, más allá del concepto etario, ¿es gente que va a tener experiencia política o necesariamente? Porque también está el otro sesgo que puedan ser más bien académico, no sé, pero va a haber gente con experiencia política, va a decir de trabajo en terreno. Hubo un gabinete que fue técnico, ¿se acuerdan? El gabinete de los doctorados, de los Chicago, de los Harvard, de los Oxford, ¿se acuerdan? El año 2010. Piñera. Sí. Y duró poquito. Bastante poquito. Algunos encontraron medio pichiruchi el sueldo, pero bueno, duraron nada poco. Más en la empresa privada, claro. Claro, porque claro. Que tenía razón en el fondo, porque claro, en la empresa privada les pagaban mucho más. La pregunta es, ¿qué tan novedoso va a ser y sus capacidades ejecutivas? Porque está bien. Para poder moverse. Cuando se es oposición, se despliega un arte. Que es el arte, digamos, de la percepción, de la constatación de deficiencia, pero después cuando está en el gobierno hay otro arte que hay que aplicar, que es de las soluciones, vale decir, hay la capacidad ejecutiva de emprender cosas, de no quedarse, de tomar decisiones y no quedarse dando vueltas. O sea, son labores efectivamente distintas. No estoy diciendo que una sea más fácil, la otra más difícil, ¿eh? Detectar los problemas, perfilarlos y proponer eventuales soluciones también, pero cuando ya te toca emprender esas soluciones, se requieren otras destrezas. Ahora, del 20 de diciembre a la fecha hemos visto cómo la institucionalidad, Nibando Catherine, es mucho más fuerte. Es mucho más fuerte de lo que algunos románticamente tenían en sus discursos. ¿Y por qué lo digo? Porque hay primera dama.
hay primera dama. La presión de la institucionalidad finalmente lleva a que se estructure Pero yo lo encuentro muy irrelevante. Y quizás que es una... Comparado con otros aspectos de la institucionalidad, por ejemplo. Es una institucionalidad irrelevante. Si claro, es irrelevante. No, es que hay otros aspectos de la institucionalidad que están en juego que son más relevantes. Por ejemplo, pero si fuese así, no nombra primera dama. No. Es que... Mira, a mí me preocupa, es que lo que voy es que hay una presión de respetar la institucionalidad que finalmente se pone la camiseta de esa institucionalidad. Claro, pero puede ser más simbólico que otra cosa. O sea, yo creo que hay buena parte de la ciudadanía está esperando otros aspectos de la mantención de la institucionalidad, que se respeten los fallos judiciales, que haya autonomía de la justicia, que haya presupuesto para las policías, o sea, eso también es parte de la institucionalidad. La institucionalidad no es solamente, digamos, estos cargos, digamos, y su faramalla, por no decir lo que yo quiero decir es que aquí hubo un discurso que era rupturista, cambiar todo desde el punto de vista de un rediseño, porque somos diferentes, porque la imagen de la primera dama, que hubo crítica y cuestionamientos a ese rol. Lo que se dijo en campaña es que el cargo se iba a terminar. Se iba a terminar el cargo de primera dama o esposa del presidente, como se quiera llamar, porque evidentemente, y por eso encontraba razón desde el punto de vista de lo irrelevante de la institucionalidad, porque es un cargo que nace por un asunto, por osmosis finalmente, ¿no? Porque es la persona que acompaña al presidente. Ahora, hace años que esa institucionalidad está cambiando. La expresidenta Michelle Bachelet no tenía una pareja. Hay un antecedente que es Jorge Alessandri, que también era soltero, por lo tanto ese cargo quedaba no vacante, pero en otras personas, no necesariamente la pareja del presidente o presidenta electo. El gran asunto es que, si bien evidentemente, y a mi juicio, es una institucionalidad irrelevante, sí tiene 7 fundaciones a cargo, sí tiene recursos, un presupuesto importante. Entonces, claro, requiere de muchísima revisión. Y lo que puede resultar más o menos decepcionante para quienes votaron por el presidente electo, particularmente mujeres que creyeron su discurso feminista, es que por un lado se entendió que se iba a terminar con el cargo, porque desde el punto de vista del feminismo no se sostiene, no es igual, el feminismo defiende la igualdad entre hombres y mujeres, y el cargo de primera dama no puede ser igual al de presidente porque nace consecuencia uno del otro, por lo tanto no pueden ser iguales. Y de ahí que yo creo que van las críticas desde el mundo feminista, desde donde viene además Irina Karamanos y toda su labor, va hacia ese punto, porque se entendió que se iba a eliminar porque no puede tener otro tipo de relevancia. Ahora se asume, veremos efectivamente que darle el espacio de qué es lo que se va a hacer definitivamente con el cargo. Hay varios que dicen, mira, sabes que de las 7 fundaciones que tiene, algunas podrían ir a otros ministerios que se hagan mejor cargo. A ver, yo insisto, para quienes conocen el funcionamiento de la Dirección Sociocultural de la Presidencia de la República, no era necesario, bórrenlo. Aquí no hay ninguna ley, no necesita una constitucional. No tiene que haber alguien a cargo. Sí. Si eso era lo que habían comprometido, pero la institucionalidad pesó más. Insisto con ese punto. A menos que se nombre para que ella lo termine. Y un nivel de trabajo social en eso. No, a ver, y ojalá que tenga sueldo, porque las experiencias que hemos tenido en nuestra historia con los cargos donde... Es ad honorem, sí. Claro, ya sabemos lo que pasó con Sebastián Dávalos. Miren lo que terminó. No recibía sueldo. No sé, lo pongo ahí, lo dejo ahí. Que fue un hito aparte, porque claro, lo nombran ahí como hijo de la presidenta y termina saliendo por caso cabal. Claro, pero hay otros ministros que también han tenido sus parejas contratadas por un peso, qué sé yo, y todo ha sido un escándalo. Entonces, porque no está bien. Mejor que se traslade. No está bien. Claro. O sea, el asunto está de los cargos que nacen por la elección popular de X, y de ahí todos los demás que son la primera dama, la primera hija, no sé. Tienen que eliminarse, sobre todo con este discurso, reitero, el presidente electo en relación a lo mismo que acabo de mencionar, el cargo de primera dama. Totalmente. Bajas en los sueldos, además de los cargos altos, incluyendo la figura del presidente. Entonces, claro, eso puede ser un poco de ruido innecesario. Yo insisto, no necesitan una ley ni un proyecto para eliminar el cargo de primera dama, era simplemente anunciarlo y concretarlo. Pero hay primera dama. Con tareas y presupuesto. Con tareas y presupuesto. Y un compromiso más que hace ella, que, a ver, ayer era medio... Y con escolta de seguridad seguramente a partir del 11 de marzo. Indefinido, porque lo que ella dice es su voluntad y las ideas que tiene de modificarlo
Por lo tanto, por ahí tiene que ir la expectativa, ¿qué es lo que va a hacer? Y a Irina hay que decirle desde ya que va a tener harto trabajo también en las giras internacionales, porque las primeras damas hacen sus eventos, visitan fundaciones, claro. Mientras los presidentes trabajan en las cumbres, ellas visitan fundaciones, organizaciones benéficas y hacen todo un trabajo ahí. Claro, hay que ver si que puede ser atractivo también para ella, entendiendo su discurso, el estar siempre ahí como compañía, porque eso es. Es que si levantar la mano y moverla así, chao, chao, para la foto oficial. Pero con las fundaciones puede haber, o sea, ahí sí, si efectivamente sí. quiere desempeñar algún tipo de fundaciones que hay que decir, lo decíamos ayer en Radiograma Vespertino, que hay varias fundaciones muy importantes, orquestas juveniles, por ejemplo, yo creo que es un orgullo del trabajo que se hace, son jóvenes que tienen posibilidades enormes, incluso de hacer giras internacionales, artesanos de Chile también. No, sí, es súper importante, por algo el presupuesto, además del que se habla, y que muchas personas dicen, oye, pero ¿por qué ella, que no tiene un vínculo conyugal? Porque también se criticaba el que no estuvieran casados con el presidente electo, algo completamente anacrónico, pero se manifestaba también en la discusión. Son instituciones importantes. Fundación Integra, Fundación de las Familias, Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, se conoce más como PRODEMO, Tiempos Nuevos, que está a cargo del MIM, del Museo Interactivo Mirador, las orquestas juveniles e infantiles que mencionábamos, la FOGI, la Fundación Artesanías de Chile, que mencionabas tú, y Chilenter. Todas esas están bajo la administración de la División Sociocultural de la Moneda. Y en el pasado las primeras damas hicieron, yo creo que las que uno recuerda de forma inmediata es Sonrisa de Mujer con Luisa Durán de Lagos. También le cargaba, digamos, muchísimo el mote de primera dama, y ella prefería ser la señora o la esposa del presidente y tener un rol más activo. Pero creo que esa fue una fundación Sonrisa Mujer que vino a causar un impacto en muchas mujeres de escasos recursos. Se preocupaba de la ortodoncia de mujeres de bajos recursos. Claro. Que preferían que sus hijos coman antes de ir a un odontólogo que era mucho más caro. Yo creo que eso es transformador, y bueno, y Elige Vivir Sano, que llevó a abrir parque, a un trabajo real. Y esa fundación, que se hizo en su minuto fundación, no está en el gabinete de primera dama, está en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. O sea, perfectamente todas estas fundaciones podrían terminar y que el ministro de turno sea su presidente y que tenga reuniones o nombra dentro de su gabinete a alguien responsable de monitorear el trabajo. Gracias, Néstor. Que tengan buen día. Chao, Néstor, hasta pronto.